Agradecemos con todas, con todos y con todas su espera. Estamos por iniciar el evento. Les pedimos 2 minutos para poder iniciar. Ya nos encontramos en vivo en nuestras redes sociales para dar paso al en vivo el día de hoy. En 2 minutos empezamos. Muchísimas gracias con todas y con todos. Muchísimas gracias por la espera. Podemos dar inicio. José Ignacio, te paso la batuta para que puedas iniciar el día de hoy. José Ignacio, ¿tienes el audio desactivado? Gracias, María José. Bienvenidos todos y todas a este seminario sobre derechos en riesgo en América Latina y en Ecuador. Un seminario que está de extrema actualidad por la gravedad del problema que vamos a desarrollar, que van a desarrollar los compañeros y compañeras expositores. La bienvenida a este seminario está a cargo del Instituto de Género de la Universidad Central. No sé quién asume la bienvenida por el instituto. Muchísimas gracias, José Ignacio. Quisiera dar la bienvenida a Cristian Paula. Él es magíster, abogado y director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género, quien va a dar la bienvenida el día de hoy. Buenos días con todas, todos, todes. Un fraterno saludo a nuestros y nuestras panelistas del día de hoy, sobre todo a la Fundación Rosa de Luxemburgo, con quien hemos realizado esta sinergia para generar este espacio de análisis en función de una publicación muy importante que es necesaria socializarla a propósito de este espacio de debate y sobre todo por reflexionar respecto a los temas de derechos humanos, sobre todo a los temas de derechos que tienen que ver respecto a las poblaciones LGBTI, a las mujeres, cuando se hablan de estos derechos que por ciertos sectores de la población se entienden como ideologías, cuando son características de la condición humana, pero son apuestas políticas de ambos bandos y que en este momento están siendo tomados como herramienta de lucha, pero también como herramienta de degradación de las luchas sociales. Por lo que este espacio y las reflexiones que van a salir del mismo nos van a permitir dilucidar de esas estrategias de los neoconservadurismos para degradar los derechos y las luchas de la población LGBTI, de las mujeres, y sobre todo también darnos luces a la gente que estamos en la academia, que están en las organizaciones, en los movimientos políticos, en los partidos políticos, y por qué no a los y las candidatas, electos y electas en diferentes espacios, para que tomen en cuenta las reflexiones que en estos 2 días se van a realizar. Agradezco mucho a José Ignacio por la moderación, a María Belén por la coordinación, a Eileen, a Cristina, a Joseph y a todas las personas que nos acompañan
el día de hoy. Podemos dar inicio. Gracias, hermano. Y vamos a iniciar con una breve presentación del libro Derechos en Riesgo en América Latina, que nos la va a hacer Belén Ceballos. Belén Ceballos es la coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador y con una maestría en Ciencias Sociales, mención género, por Flaxo, Ecuador. Adelante, Belén. Hola, buenos días con todos y con todas. Buenos días, José Ignacio. Muy contenta de estar en este seminario que ya se hizo realidad con la Universidad Central. El motivo, digamos, del seminario, la preocupación por el seminario es porque se avecinan al Ecuador elecciones y pues los candidatos tienen unas posturas concretas respecto de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, y pues nos preocupan mucho esas visiones y el futuro que se avecina para el Ecuador. Pero esta preocupación no es solo nuestra, es una preocupación en todo el continente, porque los grupos neoconservadores vienen actuando desde hace ya bastantes años con bastante énfasis, ¿no? Grupos vinculados a las iglesias, grupos que además no solo actúan localmente, sino que actúan también regionalmente. Y esa era una de las preocupaciones que tenía la Fundación. ¿Qué hacemos cuando los derechos alcanzados están en riesgo, se ponen en riesgo porque los grupos impulsan retrocesos o detienen el avance de los derechos? Entonces, frente a esa preocupación, la Fundación decidió convocar a investigadores de la región de América Latina para investigar qué es lo que ocurre en varios de los países. Durante el año 2020, mientras estábamos confinados, 11 investigadoras, investigadores, más Ailín Torres, que va a hablar a continuación, que hizo la edición editó las investigaciones y editó el libro. Estuvimos trabajando para sacar este libro, ¿no? Y mientras estábamos en confinamiento, los grupos también seguían actuando, ¿no? Estos grupos neoconservadores. Y durante el 2020 produjimos estos estudios de caso que publicamos el año pasado en este libro, que está aquí y que todas las personas que se inscribieron van a poder acceder al libro físicamente, y en un momento vamos a poner el link para que todos tengan acceso digital también al libro. Y tenemos, fruto de este esfuerzo, tenemos 10 investigaciones de caso de distintos países de América Latina. En este seminario vamos a tener una muestra de esos casos, casos que nos pueden ayudar un poco a reflexionar respecto del panorama electoral. Vamos a tener 2 casos de Ecuador, mañana va a haber un caso de Colombia, un caso de Costa Rica, que tiene más vínculos con temas electorales. Y tenemos 10 casos nacionales y un caso regional. Y tenemos un excelente estudio introductorio que realizó Ailín Torres y que Ailín, además de hacer el estudio introductorio, como comenté, fue la editora de este libro. Entonces, el libro tiene muchos temas que están cruzados, y en este seminario vamos a enfocarnos un poco en los temas de Ecuador y los temas más electorales que tienen que ver con las elecciones. Esa es un poco la idea de estos 2 días, y muchísimas gracias por estar, y te paso a ti la palabra, José Ignacio. Gracias, Belén. Y damos comienzo a este conversatorio. La primera participación va a ser de Ailín Torres, la editora del libro Derechos en Riesgo en América Latina. Cada expositor o expositora va a tener 20 minutos.
Las preguntas se harán después por Facebook o por Zoom, y después de las exposiciones, cada expositor o expositora tendrá 5 minutos para responder. Yo también les avisaré, te avisaré a Eileen, a Sofía, a Joseph, cuando falten 5 minutos para que vayan redondeando la exposición. Eileen Torres, como ya dijo Belén, es la editora del libro, es también investigadora postdoctoral del IRGAC de la Fundación Rosa Luxemburgo, investigadora asociada de Flaxo, Ecuador, y forma parte de la red El Futuro Feminista de la Fundación Frederick Ebert. Su trabajo académico, su compromiso militante sobre los movimientos feministas, sobre las desigualdades de género y de ciudadanía en América Latina. Adelante, Eileen, cuéntanos de este libro, de este apasionante libro. Muchísimas gracias por la presentación, a Belén, a todas las personas que han organizado el espacio. Es un tremendísimo placer volver a participar de un espacio donde podamos continuar debatiendo respecto a algunos de los contenidos del libro. La idea del libro no es que sea un libro y ya, sino que sea una puerta para poder debatir y para poder continuar alimentando la política anti-neoconservadora, ¿no? Entonces, un poco por eso estamos aquí también. La idea de mi presentación, que intentaré hacer muy breve, es más bien enfocarme en qué ha pasado con los neoconservadurismos durante esta crisis, un poco también para situar en contexto no tanto las reflexiones del libro, porque el libro no se refiere específicamente a los neoconservadurismos y la crisis, sino al contexto en el que él se produce. De hecho, este libro fue imaginado, gestado, escrito, editado, justamente en el año 2020, en el año que estaba comenzando esta crisis global sanitaria, que a la misma vez se ensamblaba con las crisis preexistentes. Fue un desafío enorme para las autoras y autores del libro, para nosotras quienes editamos, acompañamos el proceso de elaboración de los textos y de también poner en diálogo esos textos, justo porque fue también en ese periodo. Y una pregunta, y por eso el estudio introductorio empieza con un apartado con este enfoque, es qué pasó con los neoconservadurismos durante el 2020, qué continúa pasando y cómo eso se relaciona obviamente con la historia precedente y también qué nos dice, qué nos informa sobre el curso a seguir, ¿no? Las crisis, como sabemos, pueden agravar, pueden amplificar y pueden revelar órdenes económicos, sociales y políticos previos. Es en las crisis donde distintos actores sociales se prueban, muchas veces en la práctica, el pulso y la eficacia de sus poderes y también de sus capacidades o bien de la falta de sus capacidades para torcer o para reafirmar programas que ya estaban en disputa, y eso también es lo que ha pasado con la crisis, con la pandemia global. Las crisis pueden hacer que ciertos asuntos se tematicen e irrumpan como agendas destacadas y más amplias en espacios públicos. Hemos visto, por ejemplo, cómo durante el 2020 el tema de los cuidados o el problema de la crisis de los cuidados y de la crisis de reproducción social ha sido un asunto súper tematizado en los espacios de discusión pública, mucho más que antes. Y a la misma vez las crisis pueden hacer que debates que ya estaban instalados pierdan visibilidad frente a la emergencia, ¿no? O sea, justamente los contextos de crisis son factibles para que sucedan todos estos cursos, para que se conformen estos caminos y estos ensamblajes. La crisis global asociada al COVID, como sabemos, ha traído pocas novedades, más bien ha profundizado esa estructura desigualadora previa, y parte de eso ha sido ampliamente discutido. Se ha discutido mucho en el último año sobre cómo esta crisis revela, acrecienta, agrava desigualdades preexistentes y cómo eso se expresa, se configura de forma bastante diferenciada para distintos grupos sociales y muy especialmente para las mujeres y los cuerpos feminizados, y dentro de ese universo para algunas más que para otras. Sabemos que las mujeres latinoamericanas nunca hemos sido tan desiguales como en este momento, y eso también se ha revelado durante esta crisis. A diferencia de años anteriores, y eso es un asunto que importa también para este libro,
En el plano de la política institucional, podemos decir que todas las figuras políticas de todos los gobiernos se pronuncian constantemente respecto a asuntos referidos a las relaciones de género, las desigualdades de género y las comunidades LGTBIQ+, y eso sucede mucho más que antes. De hecho, los posicionamientos, sobre esto se comentaba al principio, los posicionamientos respecto a los temas de género se convierten en una suerte de línea divisoria de identidades políticas, figuras partidistas, de candidatos electorales, y eso de alguna forma implica una cierta fractura, un cierto borde, ¿no?, en las distintas maneras en que se piensan los programas políticos y en los que ellos en efecto se despliegan. Específicamente en relación a los neoconservadurismos, también hemos visto una continuidad, la continuidad de su operatividad durante este tiempo ya de crisis, y eso tampoco es algo nuevo. Desde aproximadamente el 2015, aunque con fechas variables para los distintos contextos nacionales, es muy evidente en la región un proceso continuo de desdemocratización general, donde los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ tienen un papel principal. Autoras como Isabela Khalil, que es una de las autoras del libro, y Sonia Correa han desarrollado que implica ese proceso de desdemocratización para América Latina y específicamente en el contexto brasileño. Y ese proceso se ha verificado tanto en programas de gobierno y también en la mayor presencia, acción y despliegue de neoconservadurismos de bases religiosas que integran a actores de muy distintos tipos. Por ejemplo, actores políticos con programas explícitos o solapados de derechos o ultraderechas, a fundamentalismos o neointegrismos religiosos, a cámaras empresariales y a actores económicos neoliberales, y a conservadurismos de vieja data, ¿no? El campo neoconservador latinoamericano se ha actualizado y ha mutado en ciertos aspectos respecto al conservadurismo clásico latinoamericano, podríamos llamarlo así. Autoras y autores han hablado de que permanece un fuerte apego a la tradición cristiana, por ejemplo, a la defensa de un orden considerado natural, a la moralización de las esferas públicas, a la perpetuación de estructuras económicas y políticas que son jerárquicas, pero a la misma vez hay programas renovados, alianzas entre católicos y evangélicos y una redefinición de estrategias de influencia política, ¿no? Hay una redefinición de ciertas estrategias de influencia política, hay una ampliación de las redes transnacionales, por ejemplo, y eso es un proceso que ha tenido mucha evidencia en el último tiempo, y a la misma vez hay políticas que tienen mucha más fuerza o mucho más derrame sobre distintos espacios, distintos temas como los que voy a comentar enseguida. Durante la pandemia, los actores neoconservadores religiosos han continuado actuando con distintas agendas, con distintas estrategias y también en diferentes espacios, en diferentes escalas locales, nacionales, transnacionales, y eso queda muy claro en el libro. Y se han afirmado, considero que se han afirmado al menos 3 de sus dispositivos retórico-políticos que más fuerza tienen. Me refiero a la discusión sobre la libertad, a la discusión y la política sobre la familia y la discusión y la política sobre la vida. Esa tríada, esa suerte de trinidad del programa neoconservador religioso se ha expandido con mucha fuerza durante el último año. No obstante, esa tríada ya estaba presente en los nombres, en los contenidos y en las formas organizativas de los grupos neoconservadores, obviamente, antes de la pandemia. Por ejemplo, la Alliance for Defending Freedom, que es una organización cristiana creada en 1994 en Estados Unidos y que tiene presencia en muchos países latinoamericanos, ha declarado explícitamente que su lucha es, y cito, por la libertad religiosa, la santidad de la vida humana, la libertad de opinión, la familia y el matrimonio. O sea, libertad, vida y familia son fundamentales para comprender qué está pasando con los neoconservadurismos y cuál es su programa y de qué forma lo despliegan en las distintas escalas sociales. En Argentina, por ejemplo, el Partido Celeste, que surgió en reacción también al avance de los feminismos y su defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas,
afirma, y cito, que se propone fomentar a la familia como eje primordial y base de la sociedad, rechazando la ideología de género, por supuesto, Cristina va a hablar después de eso, e impulsando mayor respeto a los valores familiares, promoviendo el valor de la vida y respetando la libertad. Con eso cierro la cita. O sea, nuevamente, libertad, vida y familia como ejes articuladores de la retórica política de los programas políticos de los neoconservadurismos. Parte de los contenidos centrales de la acción política evangélica en el Ecuador, y eso es, Joseph sobre todo va a hablar en los próximos minutos, ha sido el llamado sobre las consecuencias de la separación iglesia-estado y de, cito, leyes y prácticas anticristianas contra la vida, la familia y la libertad de conciencia. Nuevamente, libertad, vida y familia. Y así podríamos seguir acumulando distintos ejemplos al respecto. En Bolivia, por ejemplo, se constituyó en el 2012 la Plataforma por la Vida y la Familia, cuya lucha es también en ese mismo sentido. Lo mismo podríamos mencionar en el caso cubano, que está en el libro, lo mismo podríamos mencionar en otros casos que no están en el libro, como el mexicano, ¿no? Podrían mencionarse muy distintos ejemplos. Estos que acabo de decir solo ilustran que en efecto vida, familia y libertad son dispositivos instituyentes de esa matriz neoconservadora. Y lo podemos ver también en la forma en que los neoconservadurismos, por supuesto, se expresan en las voces de figuras políticas y en efecto se constituyen también como parte importante de los programas políticos en contextos electorales como el ecuatoriano de este momento. Libertad, vida y familia a la misma vez no son significantes unívocos que se ponen en circulación, sino que tienen un contenido muy específico, que es el que intentan instalar los neoconservadurismos y que, por supuesto, está en disputa con otras narrativas y otra política sobre la libertad, la vida y la familia que llevan adelante distintos actores sociales, incluidos los feminismos, incluidos la comunidad LGTBIQ+. Los neoconservadurismos afirmados como ciudadanías religiosas entonces defienden su voz pública con base en la libertad de expresión, la libertad de culto y una afirmación de las libertades individuales. En ese camino y en ese sentido también piensan las retóricas sobre las libertades y, por ejemplo, la apelación a los derechos humanos, como el de expresión y de culto que acabo de mencionar, es parte de la moldura operativa de esos actores. La retórica sobre los derechos humanos que ha sido usada antes por movimientos sociales y actores colectivos que demandan por democratización de lo público es resignificada para la propuesta neoconservadora. Por supuesto, producen una defensa acérrima de las libertades individuales que contraponen interesadamente con la acción institucional de los estados, y eso ha sido muy claro durante la pandemia. Una parte de esos actores argumentan estratégicamente una fuerte y a la misma vez falsa sospecha frente al Estado y encadenan las garantías de los derechos sexuales y reproductivos a lo que ellos consideran que es un intervencionismo estatal que califican como marxista o comunista unívocamente. En su narración, promover los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual, los estados y las agendas feministas y LGTBIQ+, con eso amenazan las libertades individuales. Durante la pandemia, voceros religiosos neoconservadores, como sabemos, han criticado lo que llaman la centralización estatal, y se trata de discursos que tienen este tinte antiestatalista que se cruzan con una retórica anticomunista, ¿no? Un Estado que regula la movilidad de la ciudadanía es totalitario comunista, y han sido habituales ideas como que el Estado está desplegando su manto autoritario que quiere someter a la ciudadanía y que no va a salvar a las personas de la crisis. Sin embargo, y esto es muy importante, otros sectores dentro del mismo neoconservadurismo religioso mantienen una muy marcada agenda de influencia en los gobiernos e intentan fortalecer sus alianzas institucionales, aunque por otro lado, la otra cara es entonces esta crítica aparentemente antiestatista. Esto ha sido muy claro durante la pandemia en Guatemala, en Brasil y en otros países, además de las acciones de plataformas como Parlamento y Fe, cuya misión específicamente es, de hecho, evangelizar el campo de la política. Durante la pandemia también la libertad de expresión, de culto e individual ha sido un resorte súper importante de la acción neoconservadora.
En varios países latinoamericanos, pastores y líderes de distintos ministerios, tanto evangélicos como católicos, se opusieron a las medidas de restricción de movilidad y se opusieron, por supuesto, a la suspensión temporal también de los cultos decretadas por los gobiernos. Tenemos el caso muy obvio de Brasil, por ejemplo, donde el pastor de la Asamblea Evangélica de Dios se manifestó en contra del aislamiento físico y grupos evangélicos denunciaron las medidas decretadas por el gobierno como una amenaza justamente a su libertad religiosa. Por gestión del Frente Parlamentario Evangélico, los templos, de hecho en Brasil, fueron reconocidos como servicios esenciales. Algo similar sucedió en Chile y lo mismo podríamos decir de otros contextos. La defensa de la libertad, entonces, por parte de estos actores y por esa vía, su oposición a lo que consideran una injerencia del Estado es fundamental para entender qué ha pasado con los neoconservadurismos durante la pandemia. Y reitero que la libertad que defienden es una específica. Se trata de una libertad individual y negativa, que tal como hace el mismo liberalismo doctrinal y como actualiza el neoliberalismo. Es una libertad entendida como no interferencia. Lo que implica ahí la libertad es justamente que nadie interfiera en la vida privada y que nadie interfiera entonces en estas libertades individuales que ellos listan como tales, ¿no? Ahora bien, no sé cuánto tiempo me queda. 5, Ailén. Ya, perfecto. En defensa de esa defensa de la libertad se ha ensamblado con el despliegue también durante la pandemia de una retórica negacionista, como sabemos, según la cual la pandemia no existe o no es un asunto grave. Y ese negacionismo en realidad no solo ha sido promovido por los neoconservadurismos religiosos, sino también por algunas figuras de gobierno. El más conocido es el caso brasileño, pero también AMLO, por ejemplo, en México lo hizo en las primeras etapas de la pandemia, esta retórica negacionista respecto a la crisis. Otros actores neoconservadores religiosos han desplegado distintas estrategias como difundir remedios falsos, instalar una narrativa de las comunidades evangélicas como guerreras espirituales contra la pandemia o convocar a resolver la situación con ayunos y oración. A la misma vez, voy a tratar de cerrar con esto y después podemos comentar más sobre los otros contenidos, familia y vida. El programa neoconservador tiene una mirada fija en la retradicionalización de la familia, eso es algo que ya sabemos, y que es una familia muy específica, heterosexual, nuclear, con mandato masculino, reproductora del esquema hombre proveedor, mujer cuidadora, y la posibilidad de transformación de esa familia se presenta, por supuesto, como un pecado frente al cual debe sentirse miedo. Previo a la pandemia hay suficiente registro de ello, de cómo se produce un programa explícito, sistemático y continuo de retradicionalización de la familia, y durante la pandemia eso se ha afirmado por muy distintas vías. O sea, ha habido un muy claro programa de los neoconservadurismos religiosos de continuar en su línea de privatización del espacio doméstico, colocarlo por fuera de toda discusión política, naturalizar la subordinación y la dependencia, e intentar que justamente esta hiperdomesticación de la vida que ha tenido lugar durante la pandemia, pues recabe en una también retradicionalización de la familia. Y por último, con esto termino, toda la discusión pública de los neoconservadurismos religiosos respecto a la vida, podemos hablar más de eso después, eso quizás ha sido más analizado en este campo de debate político, ha estado relacionado durante la pandemia muy especialmente con su trabajo sistemático contra los derechos sexuales y reproductivos y contra la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y esa ha sido su línea principal. A finales del año pasado, el proyecto periodístico Ojo Público sistematizó casi 300 acciones que habían implementado 120 líderes religiosos y actores políticos antiderechos durante la pandemia, y de ellas el 60% se relacionaban con el tema aborto, con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Han disputado en ese sentido esos actores la acción de los gobiernos por declarar los derechos sexuales y reproductivos o los servicios asociados a los derechos sexuales y reproductivos como servicios esenciales. Han disputado, por supuesto, esas decisiones, han acusado a la OMS con campañas explícitas que lideran en esa misma clave, y han afirmado otro tipo de acciones en relación
con la pandemia siempre encaminadas o continuamente encaminadas a la coartación de derechos sexuales y reproductivos. Todo ese panorama lo que muestra es que no ha habido paréntesis alguno de la acción neoconservadora religiosa, que se han producido encadenamientos que se producen entre estas y actores políticos seculares o secularizados, que sus estrategias se rearman, se afirman, se reenfocan y su despliegue persiste y se expande. Esa situación plantea obviamente desafíos para los derechos, por eso estamos aquí, y para calcular la horma que tiene esos actores y su alcance es imprescindible continuar alimentando la discusión política informada, y eso es lo que hace el libro y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy y mañana. Muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias a ti, Ailín, por una brillante exposición y además puntualiza. Ahora tenemos a Cristina Vega. Cristina Vega nos va a hablar de ese nuevo fantasma que recorre el mundo, que es la ideología de género, ¿verdad? Cristina Vega, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo, Ecuador. Ella fue docente en la Universidad Complutense de Madrid y en la de Valladolid, en España. Las investigaciones de Cristina se inscriben en los estudios de género y se centran en el análisis del trabajo y la reproducción y los cuidados. En la actualidad, Cristina estudia la avanzada reaccionaria en clave de género. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo, bueno, voy a presentar un poco esta pregunta, ¿qué es la ideología de género? Que yo todavía le estoy dando muchas vueltas a esta cuestión, pero voy a compartir pantalla para, a ver, chuta, y ahora no sé cómo se comparte esto. Ahí, a ver. Perdón, un momentito. Sí aparece, ¿no? Ya. Bueno, me gustaría hablar de qué es esto de la ideología de género. Quizá lo primero que... Y un poco 3 apuntes breves, espero, sobre esta cuestión. El primero es un poco de dónde... O bueno, qué hay de inicio, ¿no? en esta presentación de este concepto de ideología de género, ¿no? que ataca, ¿no? De alguna manera. Uno, un poco cómo se gesta, ¿no? Basado en algunos trabajos de distintas autoras. Y un tercero es qué trae de nuevo, ¿no? O sea, qué nos plantea de nuevo la ideología de género, cuáles serían nuevos elementos, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo primero, quizá es bueno pensar qué trae el género a la política desde el feminismo, ¿no? El género, como sabéis, es una categoría de análisis, ¿no? Es una categoría de análisis que trae algunas virtudes cuando está muy enlazada con la acción política feminista, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que trae el género es la posibilidad de hablar de las relaciones de poder, ¿no? O sea, no tiene sentido hablar de género si no estamos hablando del poder, ¿no? Entonces, el género ya es un concepto que nos permite hablar de las relaciones de poder e iniciar la acción política. Es uno de los términos que el feminismo ha traído precisamente para la acción política, ¿no? Es una categoría que habla de relaciones, ¿no? Relaciones entre hombres y mujeres, pero que también abre, ¿no? Un escenario de relaciones de poder vinculadas al género y al sexo, ¿no? También es un término que nos trae la posibilidad de hablar de esas identidades y de esas relaciones como construcciones sociales, lo cual nos abre un escenario de desnaturalizar la desigualdad, desnaturalizar el poder y pensar escenarios en los que se pueden deconstruir y construir otras relaciones de sexo y de género, ¿no? Entonces, el género nos trae la posibilidad de la deconstrucción, ¿no? De la deconstrucción del género, es decir, que ahora entendemos el género en categorías binarias vinculadas en relaciones asimétricas de poder, pero podrían aparecer, y de hecho aparecen constantemente en la vida social, otras construcciones del género, otras proliferaciones del género,
y otras posibilidades de subversión del género, ¿no? Entonces el género es una categoría poderosa para pensar que el poder está construido, pero también para desplazar las relaciones de poder, para subvertir las relaciones de poder, para hacer proliferar las posibilidades de identidad, ¿no? Además, el género es una categoría situada. No es que sepamos qué es ser un hombre, ser una mujer, ser femenino o ser masculino, sino que en cada contexto y en cada situación eso se produce de forma... perdón un momentito. Ay, perdón. Perdón. Entonces, que en cada contexto, en cada momento histórico, se producen distintas configuraciones del género. No es que el género ya venga dado, ¿no? No es que venga dada esa categoría, sino que es una categoría que, digamos, se rellena o se concretiza de forma diferente en cada situación, en cada momento histórico y en cada ubicación geográfica. Y además, hemos aprendido que el género es una categoría que intersecciona con otras. O sea, que el género no tiene sentido si no lo pensamos, como decía, de forma histórica y situada, y eso nos obliga a pensarla en relación a las relaciones de racialización, al origen nacional, a la cuestión geopolítica, a la edad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos aprendido de esta categoría poderosa, que es el género, es que nos permite hablar del poder, nos permite subvertir el poder, nos permite vincular distintas formas en las que se expresa el poder y nos permite, sobre todo, politizar eso. O sea, nos permite hacer política. Por eso el género es una categoría poderosa. Y atacar el género, de alguna manera, deja el feminismo sin una de sus categorías centrales, ¿no? Entonces, convertir al género y a ese análisis de las relaciones de poder en una ideología para desacreditarlo, deja el feminismo sin uno de los instrumentos, o deja, bueno, no deja porque no ocurre, ¿no? Pero pretende atacar y rechazar una de las categorías centrales del feminismo, que es la que ha permitido y la que permite analizar las formas en las que se expresa el poder en nuestras sociedades, ¿no? De forma histórica, de forma situada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ataque al género es en realidad, y esto es importante saberlo, es un ataque al feminismo, porque el género está unido al feminismo como acción política. Entonces, cuando atacamos el género, no estamos atacando una categoría académica, obtusa, intelectualoide, etcétera, etcétera, sino que estamos atacando un instrumento del feminismo, ¿no? Entonces el ataque es al feminismo, ¿no? Aunque parezca que es un ataque a algo que no se sabe el género, qué será aquello, ¿no? Es un ataque al feminismo, es un ataque directamente al feminismo, ¿no? Aunque quería decir, y este es mi segundo punto, que el feminismo también ha tenido sus críticas y sus reflexiones sobre el género, ¿no? El propio feminismo, por ejemplo, algunas feministas, por ejemplo, María Galindo, habla de la tecnocracia de género para decir cómo el feminismo se convirtió también en un elemento que utilizó el neoliberalismo, por ejemplo, durante los 90, para, por una parte, presentar una cara tecnocrática y amable y al mismo tiempo atacar a las mujeres y a las diversidades en cuanto a la estructura socioeconómica de la sociedad. Entonces, también en las filas del feminismo ha habido una reflexión crítica de cómo el género se convierte en una categoría reificada que se desvincula de la acción política, ¿no? Entonces, para nosotras, para las feministas, vincular género con acción política feminista es crucial. Y eso es el vínculo que los neoconservadurismos tratan de quebrar constantemente y convertir al género en una categoría que sirva o bien a sus fines, como en el neoliberalismo, ¿no? Donde el género se convierte en una categoría muy poco poderosa políticamente, o atacar su vínculo cuando está realmente politizada esa categoría, ¿vale? Entonces, para mí, esta idea es muy importante. Y es muy importante ahora porque el feminismo, estamos en un momento de expansión de los feminismos callejeros, no de los feminismos de la tecnocracia de género, sino de unos feminismos callejeros
que al mismo tiempo que buscan imbricar el género a la acción política callejera, plantean también la centralidad de otros términos. Por ejemplo, en la actual ola feminista, el género es importante, pero ha cobrado mucha más relevancia el término patriarcado, que era un término que también se criticó en algunos momentos, ¿no? Porque hablaba de un sistema de poder que era como demasiado general para todas las sociedades, etcétera. Tuvo una crítica, pero ahora, por ejemplo, los feminismos han reactivado la categoría de patriarcado, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, y el punto principal de mi argumento para esta primera imagen es que el repudio al género es un repudio al feminismo, que el género es una categoría central para el feminismo, pero que también el feminismo ha intentado actualizar esa categoría para darle más pregnancia política, más fuerza política junto con otras como patriarcado, ¿ya? Entonces, ese es un primer punto que quería hacer, ¿no? Ahora mismo el ataque al género, el repudio al género, ¿no? Es un repudio al feminismo y a lo que algunas fuerzas neoconservadoras llaman el feminismo radical, ¿no? Sería ese término, el término que busca subvertir el género, busca subvertir las relaciones de poder, busca crear otras identidades políticas, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. Un segundo punto sería la genealogía de este repudio, ¿no? Del ataque al género. El género como categoría que habla del poder entre hombres y mujeres y del poder que tiene que ver también con la sexualidad y las sexualidades, ¿no? Esta emergencia del repudio al género, muchas autoras, por ejemplo, Sonia Correa, que también le ha aludido a Ailín, que trabaja sobre esta genealogía del género, lo sitúan en la década de los 90, ¿no? En la década de los 90, podríamos hablar antes, ¿no? Podríamos hablar antes, José Ignacio ha hablado de este fantasma del género, ¿no? Que antes era el fantasma del comunismo, ¿no? Ahora mismo el enemigo ya no es el comunismo, o es el comunismo con el género, el comunismo de género, podríamos decir, ¿no? En vez de la ideología de género, el comunismo de género, ¿no? Pero bueno, la emergencia más explícita donde empieza a gestarse es en la década de los 90, ¿no? Sobre todo en la coyuntura del 94-95, donde en las conferencias internacionales, en la conferencia sobre población y desarrollo, y luego más tarde en Beijing, empieza a introducirse este término, ¿no? Se cambia, desaparece un poco, no desaparece, pero aparece la sustitución de las mujeres por el género, ¿no? Eso es muy, muy emergente en este momento, ¿no? Y el género lo que permite es hacer el tránsito de la reproducción biológica, de los problemas de la reproducción vinculados al desarrollo y al control de población, a el problema de la autonomía y la sexualidad. Esto es fundamental, ¿no? El género permite ese tránsito, porque el género, al ser un término relacional que habla de las relaciones de poder y la simetría del poder, permite a las feministas en estos foros desplazarse del control de la población y la reproducción hacia la autonomía. Y la autonomía implica hablar del poder sobre las mujeres, ¿no? No ya de la gestión de la población, sino de las relaciones de poder y la autonomía, y hablar de algo muy importante que es no solo el poder, sino el placer, ¿no? O sea, la posibilidad de que la reproducción no sea un problema de control y desarrollo, sino un problema de poder, autonomía y placer. Y esto es muy importante y entonces empieza a proliferar este término, que es el que abre una brecha para hablar de este problema que digo del poder, la salud, el placer, etc. De manera que en Beijing aparece, bueno, ya antes el término género, pero el término género en este momento, en el 95, es un término muy ambiguo, porque para el Vaticano todavía género significa las mujeres, el sexo, no se sabe muy bien qué significa, ¿no? Entonces parece que a veces es como un sustituto, pero para el Vaticano género y sexo es lo mismo, ¿no? O sea, no, ellos en este momento no piensan que hay una diferencia entre estos dos y o sea, sospechan de que hay una diferencia que es la que apunta al problema del poder, pero para ellos siempre están tratando de hacer pequeñas anotaciones
que digan que el género en realidad se entiende como sexo, es decir, como hombres y mujeres, ¿no? Pero este problema ya aparece, ¿no? Y como digo, es el que permite hablar de sexualidades en plural y géneros, que es cuando ya el Vaticano se alerta, ¿no? Cuando ya no es sexo, género, sino que es géneros y sexualidades, y empieza el problema de la proliferación. Este es el auténtico enemigo para la Santa Sede, la proliferación, o sea, la posibilidad de que se abre una ventana donde hay distintas sexualidades y distintas configuraciones sexogenéricas, ¿no? Que ya no son binarias, sino que pueden proliferar y empezar a ser múltiples, ¿no? Entonces, en este momento se da este problema, pero al mismo tiempo género empieza a inundar todas las conferencias, todos los textos, y empieza todo un proceso de institucionalización, ¿no? Bajo este término. Y empiezan a finales de los 90 también unas tímidas críticas feministas a este problema del género como una política de desarrollo vinculada al neoliberalismo. En este periodo, como digo, el Vaticano, que es el que va a gestar este concepto de ideología de género, todavía tiene algunas confusiones respecto a la diferencia entre sexo y género, ¿no? Porque el género es como otra forma de decir sexo, ¿ya? Pero en la década de los 2000, y sobre todo de la mano de Ratzinger, ¿no? Empieza todo un rearme de la Santa Sede para intentar dilucidar. Se ponen a leer feminismo, dicho en otras palabras. Se leen a Judy Butler, se leen toda una serie de textos del feminismo para intentar llegar a lo que ellos ya tienen claramente como sospecha, y es que con el género vienen muchos peligros. Viene la desfundamentación de la naturaleza, ¿no? Viene, y con ella viene la subversión social de las identidades y de los lugares desiguales que van a ocupar esas identidades, ¿no? Lugares en la familia, ¿no? Sobre todo, lugares en el trabajo, lugares en la educación, y un orden heterosexual que empieza a, digamos, a ponerse en cuestión, ¿no? Entonces empiezan a estudiar este problema y empiezan a generar lo que va a ser la ideología de género, un instrumento que a ellos les permite salvar. Uy, todavía me quedan 5. Cinco. Ya no he llegado ni a nada. Bueno, entonces voy a adelantar un poquito. Entonces ya me voy a la lámina final. Bueno, en todo caso, en este periodo, en los 2000, empieza toda una reflexión sobre qué implica desnaturalizar el sexo, qué implica introducir el término de género y qué tipo de complejidades se plantean cuando ya se sustituye esa naturaleza que es diferente, ¿no? Y que estaba unida a la inferioridad, a la jerarquía social, por un tipo de comprensión basada en esta proliferación y este tipo de desfundamentación, ¿ya? Voy a ir directamente entonces a cuando ya han madurado, ya en los 2000, entre los 2000 y 2010, madura su comprensión del problema del género como un lugar de apuntar, de desnaturalizar el sexo y de apuntar al problema de la desigualdad. Y entonces, durante los 2000, al tiempo que prolifera la institucionalización del género, las políticas de igualdad, los planes de igualdad, las políticas contra la violencia, etcétera, etcétera, ellos están apuntalando este nuevo instrumento que es la ideología de género. ¿Qué trae la ideología de género? ¿Vale? Bueno, pues trae distintas cosas. Y ya lo siento porque quería desarrollar un poquito más, pero ya tengo que ir más rápido. Lo primero que trae el género es que construye un nuevo enemigo que es la nueva izquierda, ¿no? Ese nuevo enemigo ya no es el comunismo, ya no es la teología de la liberación unida al comunismo, sino que es el feminismo, ¿no? El feminismo, que es además la corriente dominante de lo que ellos denominan el marxismo cultural. El marxismo cultural plantea, desplaza la batalla, van a decir estos neoconservadores, desplaza la batalla al campo de lo cultural, dicen,
Y entonces hay que hacer una batalla por la hegemonía cultural, ¿no? Entonces hay que disputar a ese nuevo enemigo que va a ser el feminismo con ese concepto de género, ¿no? Que desfundamenta el orden social y que convierte el orden social en algo que ya no está anclado a la naturaleza. Es decir, que puede mutar, que puede proliferar y que puede crear efectos de desfundamentación del orden social y de las jerarquías que implica ese orden social. Un segundo aspecto es el rechazo de lo social, en particular de la política social y la justicia social. En eso tiene una raigambre profundamente liberal, que es que entraña este lema "con mis hijos no te metas". Es decir, lo social como matriz para combatir la desigualdad. El hecho de que existe desigualdad, se niega la desigualdad, y el hecho de que hay una serie de políticas que pueden de alguna manera equilibrar o combatir esa desigualdad. Entonces, no te metas implica que el Estado no se meta, que el Estado ya no va a tener un papel a la hora de regular un aspecto social que de alguna manera equilibraría o cambiaría o mutaría esas desigualdades. Entonces, es un orden, yo he hablado de esto, también de Vida y Familia y Libertad, hablé en un libro extensamente, en el sentido de privatizar en la familia, ¿no? Ese orden, ¿no? De alguna manera el Estado no debe meterse, sino que son la libertad privada de los padres la que ha de imperar, ¿no? No la posibilidad del Estado de generar igualdades allí donde reina la desigualdad anclada a un orden natural. Un tercer elemento, y esto es muy reciente y yo creo que es muy interesante, es la negación de la desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres en los discursos neoconservadores son todopoderosas, ¿no? Pero no todopoderosas como dice el feminismo, ¿no? Que tienen que luchar, ¿no? por empoderarse o por generar mecanismos de autonomía, ¿no? Del propio cuerpo, de autonomía de las energías sociales, sino que ya son todopoderosas. No hay desigualdad. Las mujeres son todopoderosas y son iguales. Iguales en su diferencia, ¿no? Se dice, un lema es femeninas sí, feministas no. Las mujeres son diferentes, pero esa diferencia las hace todopoderosas, ¿no? Entonces hay una negación de las mujeres como víctimas, como quiere el feminismo. El feminismo nos presenta como víctimas. No somos víctimas, hay que negar el victimismo y entonces las mujeres ya están en el orden de la meritocracia. De ahí la negativa a admitir cuotas, políticas de igualdad, en todo caso igualdad de oportunidades, pero las mujeres, la negación de las mujeres como víctimas. Esto es muy interesante a la hora de pensar estos nuevos conservadurismos. Bueno, en España Vox es el emblema de esto, ¿no? Pero en Ecuador, por ejemplo, se habla del hispanismo, ¿no? De estas mujeres, ¿no? Todopoderosas encarnadas por Isabel la Católica, ¿no? Que serían la encarnación de lo que Vox llama la iberoesfera y que los sectores conservadores latinoamericanos están explotando, ¿no? Esa iberoesfera donde lo hispano y unido con lo americano daría esa superioridad, donde las mujeres son estas todopoderosas que compiten en igualdad con los hombres. No hay nada por lo que luchar, ¿no? Un cuarto elemento sería las políticas de igualdad perversamente no es que solo se opongan a ellas, sino que son las que generan desigualdad. Las políticas de igualdad de género generan desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres no solo no son víctimas, sino que ahora hay una inversión. Son los hombres los que son víctimas, ¿no? Y entonces suscitan aquí, y esto es el caldo de cultivo para estos sectores neoconservadores, porque se alimentan de un resentimiento masculino que no procesa, que no admite que las mujeres están en un lugar de lucha social, de reivindicación de derechos, de movilización, ¿no? Entonces, se nutren de un fuerte resentimiento social y yo les quería mostrar esta imagen que encontré hace poco en una calle de Madrid, ¿no?
yo pasé por la cárcel a causa de una falsa denuncia de violencia de género. Stop leyes contra el varón. Mañana puedes ser tú. Esto es lo que alimentan estos grupos. O sea, la idea que las mujeres no somos víctimas y que las políticas de igualdad, por ejemplo, con el tema de violencia, generan desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, interrumpen el principio de igualdad del Estado de Derecho, ¿no? Generan políticas en favor de la desigualdad, que se nutren de este resentimiento masculino y resentimiento blanco-mestizo también, porque esto también tiene que ver, ¿no?, con una forma muy particular de entrelazar lo que se consideran los privilegios femeninos con los privilegios indígenas, ¿no? Y esto lo vimos recientemente en Ecuador después de 2019, donde los indígenas eran presentados como unos sujetos con privilegios, ¿no? Y no agraviados históricamente, sino privilegiados, ¿no? Entonces, Cristina, redondeando. Ya termino con el último punto y es el feminismo como colonización ideológica, ¿no? Esta es una idea que además plantea muy claramente el Papa Francisco, ¿no?, donde el feminismo es una fuerza que estaría de alguna manera haciendo el juego a una colonización, porque es una idea foránea. No solo es una idea foránea, sino que es una idea capitalista, porque está en el negocio del aborto, etcétera, y además, y según estos grupos de la alt-right latinoamericana, es una fuerza violenta, porque aunque dice combatir la violencia, violenta a las niñas en el vientre materno. Entonces hay toda una elaboración de cómo estos grupos, de cómo el feminismo se convierte en una fuerza violenta y confrontacional entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces el feminismo aparece como una fuerza totalitaria y de pensamiento único, y ahí lo voy a dejar porque tenía un poquito más, pero ya me enrollo demasiado. Gracias. No, gracias a ti, Cristina. Nos encantaría seguir escuchándote porque es apasionante la explicación que estás dando, pero me han dicho que tengo que ser cruel con los tiempos. Entonces, disculparás. Excelente la exposición, Cristina, y vamos ahora a escuchar a Joseph Salazar sobre la temática de esa doble vía entre lo local y lo transnacional, el activismo evangélico conservador, específicamente más que el católico, en Ecuador y sus vínculos con una agenda internacional. Joseph Salazar es sociólogo, tiene mención en desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudió la maestría en Género y Desarrollo en Flaxo, Ecuador, y actualmente está vinculado, Joseph, a investigaciones relacionadas con movimientos antigénero, conservadurismo, nuevos autoritarismos y comunidades evangélicas en Ecuador. Joseph, la palabra es tuya. Buenos días a todas, todes, por estar aquí. Muchas gracias a INIGED, a la Universidad Central, por la invitación. Es súper chévere como poder compartir estos espacios. Bueno, sí, efectivamente voy a hablar sobre el capítulo, o más bien dicho, el artículo que escribí para el libro de La Rosa. Y voy a dar algunos puntos extra más que también no pude profundizar mucho en este capítulo, pero que me parecen importantes para la presentación de este momento. Entonces, bueno, principalmente en mi artículo lo que yo estaba interesado ver era un poco entender cómo desde el escenario local, desde el escenario ecuatoriano, era posible ver, localizar cómo es que los grupos evangélicos conservadores entretejían relaciones, lazos con otros grupos externos, transnacionales, antigénero. Entonces, para mí la cuestión antigénero evangélica no es únicamente una cuestión local aquí, sino que también se enlaza con una serie de redes transnacionales. Entonces me parece que esto es un enfoque muy importante que debemos tener para comprender estos grupos antigénero. Entonces, en todo el artículo yo utilizo una categoría que ha sido desarrollada por autoras como Sonia Correa, que
la denominan como campañas transnacionales contra el género, ¿no? Para entender cómo está el alcance más global que están teniendo estos grupos, ¿no? Y lo enfoco específicamente para entender estos grupos evangélicos conservadores, ¿no? Entonces, ahora, antes de un poco explicar mi artículo o resaltar los rasgos más importantes, me parece importante dar a conocer ciertas cosas, ¿no? Eh, Primero que debemos entender que actualmente las iglesias evangélicas en toda América Latina, no solo en Ecuador, están en gran crecimiento en realidad. Por ejemplo, hay una investigación de este grupo que se llama Pew Research Center que afirma que hasta el 2014 más o menos se pudo evidenciar que existen en América Latina 69% de las personas se consideran católicas, mientras que otro 19% se considera evangélica o pertenece a iglesias protestantes, ¿no? Y lo que dicen es que esta tendencia sigue a la alza para las iglesias evangélicas y para la baja con las iglesias católicas. Significa que cada vez el número de creyentes protestantes sigue creciendo en la región. Esto es algo bastante importante, ¿no? Y con respecto a Ecuador, no hay muchos datos. Aquí en Ecuador siempre hemos tenido un problema con las encuestas, con los datos que realmente nos proporciona el INEC, pero también sabemos que hasta el año 2012, 80% de la población que se considera católica, mientras que un 11% se considera protestante, ¿no? Y obviamente estas cifras seguramente después de tantos años, pues seguramente ya han variado porque prácticamente ya han pasado 10 años desde esta última encuesta, ¿no? Entonces, en conclusión, podría decir en general que en la región existe, la Iglesia Católica sigue teniendo un dominio sobre lo religioso, pero ha perdido la hegemonía como tal, ¿no? Las iglesias evangélicas están aún disputando este terreno de la hegemonía religiosa, ¿no? Entonces me parece que esto es algo bastante importante y esto se da especialmente desde los años 70, ¿no? Cuando empiezan a darse toda una ola cuando una ola de evangélicos, especialmente Estados Unidos, empieza a llegar a la región y empiezan a instalar sus propias iglesias, ¿no? Esto es importante y también las iglesias evangélicas